Bueno, pues estamos revisando también cuál es precisamente la ruta que ha seguido el día de hoy. Tengo en la línea telefónica al doctor Nayar López, quien es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con El Heraldo Noticias. Doctor López, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve el Centro de Estudios Latinoamericanos, este asilo que le otorga el gobierno de México al señor Evo Morales? Bueno, hablando a título como profesor de la UNAM, de la Facultad de Críticas, independientemente del cargo que hace evolución, yo pienso que es una posición importante que juega México en este escenario del golpe de Estado que se ha dado en Bolivia, porque además pues, se retoma en cierto sentido la tradición de la política exterior mexicana que existió sobre todo durante el siglo XX, alrededor de la doctrina Estrada, en el sentido de considerar a México como un espacio de asilo político. Y recordamos sin duda la imagen y la presencia de miles de latinoamericanos, sobre todo el Cono Sur, que estuvieron en nuestro país durante la década de los 70, los 80 y otros, y muchos de ellos siguieron la vida, digamos, en nuestro país, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esto responde en ese sentido a una política de asilo que había caracterizado esta Sí. política exterior mexicana. Ahora, ¿cuál es el criterio que debe tomarse para dar este asilo, independientemente de la ortodoxia de la ley, de los acuerdos internacionales y de la tradición mexicana? ¿Qué es lo que usted opina sobre el darle asilo a un hombre que se perpetuó por el poder 13 años y que quería más y que había cambiado la constitución para poderlo hacer y desconocer un referéndum en donde la gente dijo que ya no quería que se religiera y finalmente lo volvió a hacer en lo que dicen los bolivianos en acciones de fraude electoral? Porque una cosa es Sí, recibir a los españoles perseguidos y otra cosa es recibir a un hombre que se estaba perpetuando en el poder, a quienes lo califican como dictador. bueno, ese es el punto de vista de quienes lo califican como dictador. Yo no lo comparto en ningún sentido porque él en todo momento ganó elecciones democráticas que fueron avaladas por diferentes instancias internacionales, en su momento inclusive incluyendo la OEA, que hoy pues se presta también un poco en ese sentido al golpe de Estado. Eh, no era una cuestión de perpetuarse en el poder, sino eso sucede con dictadores cuando no hay mecanismos democráticos. Yo considero que en el caso de Bolivia se dieron las elecciones correspondientes en los diferentes periodos. Ese referéndum que se hace alusión efectivamente lo pierde por un punto de diferencia, 51-49, pero en el contexto también de una guerra sucia que se hizo en los medios de comunicación, inventando el único que nunca tuvo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata de recibir a dictadores. Si fuera el caso, pues no lo es el presidente Evo Morales, pues habría que criticar, ¿no? A un dictador que significa una persona que viola los derechos humanos, que desconoce el Estado de Derecho, que no cree en la democracia. Y lo que se ha vivido en Bolivia en estos últimos 13 años, pues ha sido todo lo contrario, porque tanto la oposición ha tenido todo el derecho de participar en todo momento en las elecciones de todo tipo. Eh, y vemos un país que de ser el segundo país más pobre de América Latina, pues es el que hoy en día crece con mayores rendimientos en la macroeconomía y en la microeconomía, con una redistribución del ingreso muy importante y que está reconocido por instancias como la ONU, a través de la UNESCO, de la FAO, de diferentes instituciones, ¿no? Yo estoy completamente de Entonces, acuerdo, sabemos que estamos completamente de acuerdo en ello, pero también tengo mis dudas que si el que hubiese sido expulsado de su país hubiera sido Sebastián Piñera, de Chile, yo dudo que México le hubiera dado el trato que le han dado a Evo Morales. ¿O usted qué piensa? sí, no, ahí habría una diferencia, sin duda, porque en el caso está Sebastián Piñera y está más que documentado en redes sociales, en videos, en fotografías, en testimonios, pues ha ejercido una represión atroz, digamos, contra el pueblo chileno en estas 3 semanas que llevan de movilizaciones. Han muerto niños, han sido torturados, violadas mujeres. Es decir, una represión totalmente abierta que refleja una política que retoma él pues, de lo que fue su principal maestro político, que fue Pues sí. nada menos y nada más que Augusto Pinochet. Pues yo le Entonces, voy a decir una no, cosa, que los bolivianos que he consultado y entrevistado en Bolivia dicen exactamente lo mismo de las fuerzas que apoyaban a Evo Morales allá, ¿eh? eh, tenemos informaciones diferentes, cada uno podrá tener algún elemento de veracidad. Yo no he visto imágenes del ejército boliviano hasta el día de hoy, que se está configurando este golpe de Estado,
reprimiendo al pueblo boliviano en las situaciones, en contextos anteriores. Hoy en día, por ejemplo, la población del Alto sí está siendo baleada por el ejército, ya se reportan algunos muertos, heridos, cosa que no había sucedido durante la época de Evo Morales. Por más que la oposición tenga diferencias y que no haya logrado ganar una elección porque quedaron a 10 puntos de distancia en esa última elección, pues no tiene ninguna solidez para consolidar y justificar un golpe de Estado, ¿no? Es decir, desconocer el Estado de Derecho, llamar a una rebelión cívica porque no ganaron unas elecciones. Bien, doctor Nayar López, finalmente quisiera preguntarle desde su punto de vista cuál podría ser la reacción de Estados Unidos ante un asilo que México le otorga a Evo Morales. Bueno, yo considero que seguramente va a ser una reacción fuerte, pero tendrá que Estados Unidos aceptar que México tiene el derecho a ejercer su soberanía y tomar decisiones en términos de política exterior que corresponden a sus interpretaciones de la realidad internacional, sobre las relaciones internacionales, sobre los convenios que existen a nivel internacional, el Estado de Derecho jurídico internacional, diríamos, y en ese sentido tienen que respetar la decisión del gobierno mexicano. Muy bien. Ahora, tampoco creo que ello vaya a ser muy grave en el sentido de que han sido relaciones que han tenido los gobiernos de Trump y del Obrador, pues diríamos que armónicas, ¿no? Ha habido exigencias que ha tenido Estados Unidos como en el tema de la migración, y ahí tenemos la frontera sur de nuestro país prácticamente militarizada, ¿no? Pues yo coincido con eso, que la relación es muy buena entre México y Estados Unidos y que una reacción en sentido contrario, bueno, pues echaría por tierra mucho trabajo que le ha costado a esta administración tener buena comunicación con Donald Trump. Pues doctor Nayar López, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, conocer estos elementos de criterio, de juicio sobre este asunto que hoy está de alguna manera siendo central en la política mexicana. Muchas gracias por su tiempo, doctor López.